Hola, saludos a todos. De antemano les agradezco a todos aquellos que tienen el interés por ver este Journal Club. Mi nombre es Violeta Alejandra Tovar Vivar, soy abogada por formación, haciendo estudios de posgrado, igual en Derecho, ¿no? Y me encuentro trabajando dentro del Departamento de Estudios Jurídicos, Éticos y Sociales del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Y pues bueno, por justo este contexto personal es el que enmarca la elección del artículo que es de Ethical Legal and Social Implication Program of the National Human Genomic Research Institute, Reflection on an Ongoing Experiment, ¿no? Justamente mi intención es marcar cuáles son estas áreas o grandes áreas a las cuales van dirigidas o tienen la tendencia de ir dirigidas los estudios ELSI, ¿no? No solamente tener el propósito de revisar un artículo que por sí mismo es histórico e interesante, sino que marca, o en mi caso particular, marca grandes highlights o grandes puntos o áreas de oportunidad en las cuales debemos seguir trabajando y que son actuales y vigentes, aunque el artículo no sea de los más actualizados, ¿no? Y de hecho por eso mi elección, porque mucho de lo que el artículo menciona a la actualidad sigue siendo algo vigente, ¿no? Entonces, pues bueno, de antemano gracias y pues vamos a comenzar. El orden de la presentación son generalidades y contextos, en realidad es sobre el artículo. Voy a hablar un poco sobre los autores, el desarrollo del artículo y los grandes puntos más importantes que yo considero que deberían de tener una atención particular, porque el artículo es amplio. Y conclusiones desde el artículo y conclusiones más a título personal por el departamento al cual pertenezco, que es Estudios Jurídicos Éticos y Sociales, ¿no? Y entonces, pues bueno, comenzando, voy a mencionar que el artículo es de Ethical Legal and Social Implication Program of the National Human Genome Research Institute, Reflection on an Ongoing Experiment, ¿no? Como ya lo mencioné en el inicio de la presentación, mucho el propósito y el por qué la elección de este artículo es justamente que, a pesar de ser un artículo de revisión del 2014, mucho de lo que menciona sigue siendo vigente y actual y se sigue desarrollando, ¿no? Entonces, además de que muchos de los puntos, a pesar de que es de 2014, siguen siendo algo que debe de seguirse trabajando, ¿no? Entonces quiero dar ese apunte, ¿no? De cosas que a lo mejor desde ya del 2014 y antes del 2014, por ser un artículo de revisión, se estaban viendo y se estaban trabajando y que a la fecha no son cosas concluidas o terminadas, ¿no? Entonces, pues bueno, espero les guste, ya que por la estructura y formación del artículo y contenidos del artículo, pues dista mucho de artículos que ya se han presentado en el Journal Club, ¿no? Es un área distinta y es un contenido distinto, ¿no? Trate o intentaré hacerlo lo más asequible y fluido y que les deje mucho que pensar y muchas reflexiones y mucho para generar puentes y se acerquen al ejes a seguir trabajando. Entonces, pues bueno, eso es la elección del artículo, el porqué del artículo y pues bueno. Sobre los autores, me gustaría marcar, ¿no?, particularidades de cada uno de los autores, porque desde los autores vemos cómo es distinta o es heterogéneo la formación de los autores de este artículo, a diferencia de otras áreas de la genómica que, aunque son multidisciplinarias, tienden a ser de un grupo o de un bloque más hacia ciencias biológicas y no tienen un
puente hacia las humanidades. Y en este tipo de trabajos es distinto. Es distinto y lo vemos desde los autores de este artículo, Jean McEwen. Disculpen si lo pronuncio mal, desconozco y no, pero bueno. Jean es abogada por formación, Juris Doctor, ¿no? Tiene el doctorado desde el derecho y pues bueno, ella fue en su momento directora y en el momento de la escritura de este artículo fue directora del programa de la División de Genómica y Sociedad, en la cual se encuentra el programa ELSI. Eso ya lo veremos más adelante, ¿no? Pero bueno, justo ella fue una de las precursoras y directoras, ¿no? Y es de formación abogada. Luego tenemos a Jod Boyer. Jod Boyer es justo un ejemplo de lo diverso y particular que puede ser este campo. Ella se jubiló el año pasado, en 2023, como una defensora de la bioética en el boom de la genética o de la genómica. Su historia es interesante y particular, ya que en su formación estaba la religión. De hecho, se convirtió o se graduó como capellana o pastora, ¿no? Y durante ese camino, ¿no?, de formación, se formó también y descubrió su vocación por las políticas y la defensa del programa ELSI debido a este nicho, ¿no?, y este enfoque de defender desde otras áreas derechos y la dignidad humana, ¿no? Entonces, pues bueno, Jod Boyer no es abogada, no es bióloga, es una personalidad distinta, ¿no?, en formación académica, ¿no?, desde la religiosidad, y fue una gran bioticista y pues precursora del programa ELSI, ¿no? Ella a la fecha pues fue respetada y reconocida y es una referente en estos estudios, ¿no? Luego sigue Katie Sun. Katie Sun, ella en su tiempo era analista dentro del programa ELSI, o es analista investigadora dentro del programa como estudiante, y pues su formación actual ya es desde la biología computacional. Ella sí es del corte más hacia las ciencias biológicas, ¿no? Y pues bueno, esta interacción y este puente de todos tenemos que estar aquí entendiéndonos de qué se tratan los temas, ¿no? Luego sigue Karen Rothenberg. Karen Rothenberg también es jurista, bueno, es abogada, doctora en Derecho y con un máster en Administración Pública, ¿no? Entonces, ella fue fundadora del programa de Derecho y Atención Médica de la Universidad de Maryland. Esto lo menciono como esta cuestión de la evolución también de incluir al derecho en áreas de la salud y la medicina, ¿no? Esta cuestión de no ver al derecho solo al final cuando hay un problema en un juicio, sino ver al derecho desde que se está generando una actividad y como tal, la atención médica, los servicios de salud, es una actividad humana, ¿no? Entonces, pues bueno, la importancia también desde ese lado de también cómo estas personas han ido formando esas formaciones. Luego, Nicole Lockhart, ella también de un corte desde ciencias biológicas, bióloga, fisióloga, y ella actualmente es la directora del programa de investigaciones ELSI, ¿no? Centra su trabajo en las subvenciones e iniciativas del programa ELSI, identifica, documenta, es parte activa actualmente. En su momento, en la escritura de este artículo, no era directora, actualmente ya es directora de este programa, ¿no? En un rol
activo ante el impulso de estudios ELSI, ¿no? Y por último, Mark Gutter, no menos importante, que pues bueno, su formación y su historia, me imagino que conocida por algunos de ustedes, ¿no? Es impulsor y precursor del propio Instituto del Genoma Humano y aparte del programa ELSI, apoyó estos programas ELSI, ¿no? Y incluso fue también parte, ¿no? Fue director del Instituto de Investigaciones del Genoma Humano de Estados Unidos, ¿no? Entonces, como vemos desde los autores, la heterogeneidad, la multidisciplina y pues las diversas percepciones son diversas, ¿no? Son enriquecedoras y son poco comunes en el área de la medicina genómica, ¿no? Entonces, pues bueno, ya siguiendo con la estructura o el desarrollo del artículo, pues mencionar como antecedente, antes de hablar de la estructura, es que el programa ELSI nació desde la historia del propio programa del genoma humano. El propio programa del genoma humano, el cual desde su creación o incorporación o institucionalización, crea un programa, parte o recursos destinados a un programa de ELSI, ¿no? De estudios ELSI. En su momento visto o en un inicio visto como un programa de burocratización de la incorporación de este gran proyecto del genoma humano a la infraestructura de sanitaria como tal en Estados Unidos. Sin embargo, en el desarrollo y en el avance y evolución de lo que ha sido todo el boom y todo lo que ha traído el proyecto Genoma Humano y ya el campo de la genética y las ómicas, pues ha crecido o ha sido visto ya no solamente como esta cuestión burocratizada, sino ya como una línea, como un campo, el cual tiene no solamente un desarrollo académico, sino también un impacto hacia políticas, hacia las acciones concretas para el campo mismo, ¿no? Entonces, en la historia de los estudios ELSI, ¿no? Bueno, ELSI, en sus siglas en inglés, Ethical, Legal and Social Implication, hago la aclaración, en adelante pues hablaré ELSI como este programa de Ethical, Legal and Social Implication. Entonces, pues este programa nace desde 1990 con el proyecto Genoma Humano y que en la revisión de este artículo su cuestión institucional la imprime o la refleja desde la estructura del propio instituto, ¿no? ¿Dónde está ubicado orgánicamente, dónde lo ubicaban y dónde se ubica actualmente, les voy a comentar, ¿no? Entonces, se ubica desde la oficina del director, ¿no? Y tiene distintas divisiones. Y en una de ellas le llaman la división del Genómica y Sociedad. En esta división de Genómica y Sociedad incorporan el programa de estudios ELSI, ¿no? Este programa como parte de, como lo vemos en el diagrama que parte del artículo, en una división de investigación extramuros. ¿Eso qué quiere decir? Que no es una división solo para financiar un grupo específico de investigadores de esa división, sino para fomentar la investigación y generar vías de investigación, no solamente para ese programa, sino para financiar otros impulsos o para financiar otros programas o otros estudios que deriven de otras divisiones, ¿no? Entonces es una cuestión ahí medio compleja, pero esa es la división de los estudios del ELSI y que actualmente
no ha cambiado realmente o no dista mucho de ese esquema o de ese organigrama. Sigue estando en un concepto, en una división de extramuro o de investigación extramuros, pero también sigue estando en la división de genómica y sociedad, ¿no? Donde incorporan el programa de estudios ELSI, ¿no? Entonces, pues bueno, esta es una actualización de justamente la página actual de el Instituto de Genoma Humano de Estados Unidos. Entonces, ahora, dentro del desarrollo del artículo, mencionan 4 grandes líneas de investigación. Las dividen o las conjuntan en 4 grandes líneas de investigación, las cuales dividen los esfuerzos o donde han ido caracterizando las diferentes o donde encontraron que se encontraban los esfuerzos de investigaciones que habían sido financiadas con el programa ELSI, ¿no? Entonces, a propósito de que la presentación se está llevando a cabo en inglés, hice una traducción personal, ¿no? Pero, pues bueno, a propósito de darle sentido, ¿no? Y entonces, estos 4 grandes rubros de los cuales habla el artículo es investigación genómica, como la investigación genómica debe de estarse llevando a cabo, a distinción de investigaciones en ciencia, cuáles son las particularidades que la investigación genómica debe de considerar, ¿no? Entonces, en el análisis, en la tecnología, en los datos, ¿no? Esta cuestión de estudios que muestran esta perspectiva o esta visión de la investigación genómica, ¿no? Otra grande línea, la incorporación de la medicina de precisión a los esquemas institucionales de los servicios de salud. Entonces, aquí me gustaría hacer alusión a las P's de la medicina genómica, ¿no? Como esta cuestión de predictiva, personalizada, preventiva, ¿no? Pero en algún momento hubo el artículo donde mencionaba que es problemática. ¿Por qué? Porque estamos en un esquema o un flujo del esquema sanitario o de atención médica o de servicios de salud que no necesariamente estaban preparados para la medicina genómica o no estaban generados de manera a nivel de infraestructura, ¿no? Y de servicios, ¿no? A lo que la medicina genómica necesita y ofrece, ¿no? Entonces ha sido un poco complicado, y lo mencionan en un artículo de las PES de la medicina genómica, como problemático, ¿no? Desde la cuestión de el personal capacitado, desde generar un nicho, ¿no? De oportunidad para las propias profesionistas de la genómica, los investigadores. Simplemente es un nicho que estructuralmente e infraestructuralmente necesita tener su propio flujo e incorporación, ¿no? Entonces, eso ha sido, o dentro de las investigaciones, estudios ELSI, han dedicado ciertos estudios a contemplar este tipo de temáticas, ¿no? Luego, las cuestiones legales, reglamentarias y de políticas públicas. Pues entonces, como todos sabemos, todos necesitamos certeza jurídica de alguna manera, ¿no? Entonces, pues no todos podemos hacer todo lo que queramos, sino tenemos que respetar y dar certeza jurídica, incluso certeza jurídica a los investigadores, a los médicos y a los pacientes, e incluso participantes que no necesariamente son pacientes, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál es ese campo? Pues ver cuál es la investigación, hacer investigación sobre cuál es el campo que debería de regularlo, cómo actualmente es la regulación mucho más cercana a controlar o a auditar este tipo de actividades, ¿no?
Y pues bueno, ese es otro nicho de oportunidad o esa es otra área donde se ha desarrollado investigación y que ha tenido un impacto hacia políticas públicas, hacia generación de manuales, hacia generación de reglamentos, hacia generación de normatividad, ¿no? O de normativa, ¿no? Entonces, eso es también es una cuestión particular del tipo de estudios o del tipo de investigación o productos que derivan de estudios ELSI, que no necesariamente son productos de investigación como comúnmente conocemos como artículos académicos, libros, ¿no? Sino cuestiones de impulso a normatividad, impulso de programas, impulso de actualización de regulación, ¿no? Entonces, eso no necesariamente es un producto que tradicionalmente vemos académico, pero que los estudios ELSI han tenido que tomar, ¿no? Adelante o abordar el reto, ¿no? Y esto ha sido parte de las líneas de los estudios, ¿no? Y sus consecuencias. Y cuestiones sociales amplias, ¿no? Esta cuestión donde pues se ve atendida esta cuestión de la diversidad de lo social, ¿no? Religión, cultura, ¿no? ¿Cuál es la percepción que ha tenido? ¿Cuál es el impacto meramente de individuo a individuo de todo lo que es el servicios de salud y genoma hacia el público, ¿no? En general. Entonces, pues bueno, realmente vemos que pues estas 4 líneas que en su momento perfilan los autores que se dedicaban al programa de estudios ELSI, actualmente siguen siendo áreas o líneas de investigación o sí, líneas que deben de seguir siendo atendidas, siguen siendo vigentes, no son áreas terminadas o dichas. Entonces, y que al desarrollo y el avance de la propia campo de la genómica y las ómicas han generado muchos más áreas de oportunidades, necesidades y retos para los estudios ELSI, ¿no? Entonces, justo por eso les mencionaba que este artículo no necesariamente es solamente o meramente histórico, sino que sigue generando cuestiones vigentes, ¿no? Y pues bueno, no solamente es cuestiones vigentes, sino que se han ido complicando. No voy a hablar complejo, sino complicando. Complicando en cuestión de mucho más estructurado, mucho más específico en hacia dónde van estos estudios. Y entonces ahora los estudios ELSI los siguen dividiendo en 4 áreas amplias, pero ahora las titulan de esta forma. Estas son actuales, estas son las líneas de investigación del programa ELSI vigente, que si entramos a la página vamos a encontrar, ¿no? Y estas 4 áreas que ellos mencionan como amplias son genómica y estructura y valores socioculturales, ¿no? Entonces esta cuestión de las cuestiones amplias siguen estando presentes, ¿no? Pero ya de una manera mucho más concreta, mucho más dirigida a qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Y el reconocimiento de los valores socioculturales en el impacto del uso de la información genética en ciertas poblaciones o ciertos rubros, ¿no? Entonces, pues bueno, existe este campo y luego está genómica a nivel institucional y de sistema. Esta cuestión de que mencionábamos que no es una cuestión de poner como un parche en el sistema de salud o su incorporación al sistema sanitario, algo tan simple, sino viene con un reto de infraestructura, de apertura de campos, de incluso de capacitación, de actualización de todo un conglomerado médico y de investigadores hacia este nicho y esta nueva forma o esta incorporación de la medicina genómica al flujo de la atención médica, ¿no?
Entonces es algo institucional, es de infraestructura, es de políticas, es de normatividad, es del campo sanitario, ¿no? Entonces es una cuestión amplia, grande, ¿no? Y pues bueno, también menciona el diseño e implementación de la investigación genómica, esto que mencionábamos, esta cuestión de los datos, lo documental, hacia dónde se está llevando la investigación genética, cuestiones del consentimiento informado, que sigue estando un tema vigente y el consentimiento informado, si bien no es un tema que viene a través del campo, es un tema que el campo ha generado la necesidad de generar mucho más conciencia al respecto, ¿no? Entonces, estudios al respecto, pues son temas en los cuales los estudios ELSI han puesto atención o acento, ¿no? Y atención sanitaria genómica, ¿no? Esta cuestión de ya la atención directa clínica y de la tecnología ante este servicio dentro del sistema de salud, ¿no? Entonces, estas son grandes áreas, ¿no? Son amplias y no necesariamente te tienes que ubicar en una investigación puede tener, y lo menciona el propio artículo, no relacionándolo a las líneas actuales, porque el artículo es 2014, pero sí lo menciona desde las líneas que él presenta en el propio artículo, como que esta era una manera de delimitar o caracterizar 4 grandes campos, pero no todas las investigaciones tenían que ubicarse solo en uno, ¿no? Habían investigaciones o hay propuestas de trabajo que pueden atender a más de una de las líneas, ¿no? Entonces ahí también estaba o marca el artículo como un reto y una complicación hacia los estudios del programa ELSI, ¿no? Y entonces el artículo también menciona o resalta los principales mecanismos de financiación. En esta ocasión no recalqué los mecanismos de financiación que vienen en el artículo, más bien actualicé los mecanismos de financiación que tiene actualmente el programa ELSI hoy en día, ¿no? Entonces, o los principales, ¿no? No son los únicos, pero los principales que el programa ELSI, que también podemos encontrar en la página, podemos tener, ¿no? Y entonces es la cuestión del Congreso ELSI, que se da cada 2 años. El siguiente que se presentará o se dará a cabo es en 2026, el siguiente en 2028 y se proyecta el 2030, ¿no? Con la intención o de generar una cuestión de una comunidad de investigación multidisciplinaria, ¿no? Esta cuestión de generar un foro sólido de investigación al respecto y de intercambio de pares, ¿no? Es decir, que no sean núcleos completamente abandonados e individuales, sino empezar a generar una comunidad de investigación al respecto, ¿no? Alentar la colaboración, ¿no? Estos estudios, si bien, como ya lo he mencionado en varias ocasiones, son de un corte muy, muy multidisciplinario. Entonces, los abordajes metodológicos necesitan que se generen las colaboraciones idóneas para el mejor avance de estos estudios, ¿no? Y el formato altamente accesible, ¿no? Es decir, que, pues bueno, exista el campo, ¿no? Donde se reúnan estas investigaciones y estos desarrollos. Entonces, existe o lo maneja el programa ELSI como estas cuestiones de acceso, ¿no? Y estas ofertas que da para este impulso a los estudios ELSI. Ahora, el Congreso ELSI, de todos estos mencionados, es uno de los que pudiera tener acceso a otros países o investigadores de otros países de participar o de tener una comunicación o un enlace o de acudir a este mecanismo de participación que ofrece el programa ELSI de Estados Unidos. Sin embargo, el resto de programas
tienen, y lo menciona como una de las limitaciones o problemáticas que tiene el programa ELSI actualmente, es, bueno, incluso lo menciona en el artículo y actualmente sigue estando un problema vigente, la cuestión de la localidad. No es una cuestión de, o no son mecanismos de financiación para otros países. Están limitados a darle estos mecanismos de financiación de manera local e incluso institucional, con instituciones que cumplan ciertos requisitos o que estén asociados de alguna forma con los NIH en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pero no sin más, no dejar de mencionar que existen, ¿no? Y que, pues bueno, si bien eso existe en Estados Unidos, pero podría verse o generar las caminos idóneos para que pues también pueda haber un tipo de mecanismos para países latinoamericanos, o generar los puentes necesarios para poder acceder también a estos financiamientos para los estudios ELSI, ¿no? Entonces, pues bueno, está el programa para impulsar la investigación en ELSI, becas de investigación ELSI, suplementos de investigación ELSI y capacitación y desarrollo profesional de ELSI. Bueno, los propios programas, no me gustaría hacer como mucha promoción detallada de estos programas, por su mismo título creo que se intuye un poco hacia a qué van encaminados. Y los propios programas, si ustedes entran a la página, pueden ver qué tipo de estudios han financiado, y existe una diversidad de proyectos los cuales han financiado, que son muy enriquecedores y son muy muy valiosos, ¿no? Entonces, pues los invito no solo a ver los financiamientos, sino los productos que han derivado de este financiamiento, ¿no? Y que son abiertos y accesibles, ¿no? Entonces, otra parte que menciona el artículo y que ya di un preámbulo, que son las dificultades del establecimiento de prioridades. Estas dificultades las maneja desde el área ELSI, y yo hice un apunte hacia el departamento de GESEL del que soy parte, ¿no? Pero hablando en primer lugar sobre lo que menciona el artículo, como lo que yo encuentro como las dificultades, ¿no?, latentes, es esta cuestión, y que se comparte en alguna forma también para México, incluso para el MEGEN, es la ironía en: hay una mayor necesidad, o hay una mayor necesidad de ampliar los estudios, de ampliar los campos, de ampliar las líneas de investigación, de ampliar la cartera de investigadores, pero es menor el apoyo económico, ¿no? Entonces, justo el artículo menciona que no es que se esté apoyando menos el programa, sino que el recurso se ha mantenido, y el porcentaje se ha mantenido igual, pero el incremento de líneas de investigación, el incremento de investigadores, el incremento de campos que ha generado la genómica, hace que eso se vea mermado o visto de manera como un impacto en la reducción, ¿no? No necesariamente es una reducción latente o expresa, ¿no?, en un número, pero es una reducción en el alcance y posibilidades que pueden tener o los diferentes grupos de investigación, ¿no? Entonces, pues bueno, por eso lo llamo como la ironía, ¿no? Y es algo que realmente sufre, yo creo que toda la investigación, ¿no? Los recursos son finitos, ¿no? Y el campo en especial de la genómica es un campo que está creciendo de manera exponencial desde su historia, ha crecido de manera exponencial y sigue haciéndolo, con tecnología, con aplicación, con investigadores, ¿no? Entonces, pero los recursos dentro de los diversos estados e instituciones siguen estando limitados, y cada vez van a estar más limitados, porque también las necesidades sociales no dejan de ser algo que se deba de atender, ¿no? Entonces, pues bueno. El programa Extramuras del financiamiento
da apoyo a temas de bioética. Como lo mencionaba en algunas de las diapositivas, es uno de los programas que financia como estas vertientes hacia la bioética que tienen otros grupos de investigación o otras divisiones de estudios y investigadores, ¿no? O grupos de investigación, ¿no? Entonces puede ser un grupo de investigación de cáncer, pero que tiene una vertiente, un campo, o quiere acercarse con un puente hacia la bioética. Entonces pide acceso al financiamiento desde la bioética a este programa, ¿no? No necesariamente es un estudio que nace desde programas ELSI, ¿no? Pero es un estudio que tiene relación con la bioética y impacta hacia el programa, ¿no? O que empata con los intereses del programa. Entonces, es uno de los únicos, ¿no? Que ellos mencionan, entonces, que pues realmente, pues, volvemos al tema de los recursos son limitados, ¿no? Y pues bueno, el tema de mantener el financiamiento, ¿no? Las necesidades, y hay otro tipo de áreas y de intereses en los cuales pues se ha visto cuestionada el mantener el financiamiento a este tipo de estudios. Sin embargo, es un tema que sigue estando completamente defendido, ¿no? Tanto por los propios investigadores del área como los investigadores y gente del campo que enmarcan como estos estudios como algo necesario, ¿no? Algo que ellos necesitan seguir teniendo dentro del campo. Luego mencionan dificultades para extender los programas a otros países. Lo que les mencionaba. Tienen esta cuestión de solo poder dar acceso a estos programas a países específicos, a instituciones específicas y en especial en Estados Unidos, ¿no? Radica especialmente en Estados Unidos. No hay un programa, o que actualmente haya visto un programa especial que de una convocatoria abierta multipaís o a otros países. Sí existen, pero son cuestiones como muy acotadas, ¿no? Pero del programa general, de sus programas generales y que tienen calendario, pues es una cuestión que la marcan como ellos mismos como una dificultad, ¿no? Y pues bueno, aparte de lo que podemos o no compartir con estas dificultades, pues bueno, mencionar que el EGES es un nicho en progreso, ¿no? Es un nicho que estamos trabajando, que se está luchando, y pues bueno, es un departamento único en todos los institutos nacionales de salud. Es uno de los pocos institutos, el INMEGEN es uno de los únicos institutos que tiene un departamento de estudios jurídicos éticos sociales, ¿no? Entonces esa puede ser una dificultad, pero también una ventaja. Sin embargo, estamos como trabajando en poder impulsar esta área y seguir de la mano, pues ahora sí que con todos aquellos que estén interesados en el campo, y pues seguir generando los puentes necesarios y seguir generando los estudios necesarios. Y pues bueno, esta cuestión de la localidad de estudios jurídicos, ¿no? Algo que en particular y está mucho más marcado en el marco jurídico mexicano es la cuestión de localidad, ¿no? Es muy complicado hacer investigación basada solamente en ordenamientos internacionales o guías de buenas prácticas internacionales o ordenamientos ISO exclusivamente, porque pues en realidad tenemos que basarnos en la estructura del marco jurídico mexicano, que no necesariamente siempre va a empatar o va a tener las vías o las garantías necesarias para hacer para llevar a cabo las actividades como están propuestas o como son vistas en otros países, ¿no? Entonces esta cuestión de llevar esta regulación a lo local es un reto, ¿no? Y
siguiendo con el desarrollo de la estructura del artículo, menciona unos apartados con el impacto del programa ELSI en 3 grandes áreas. Una de ellas es en la investigación genómica, ¿no? Entonces, parte o acentos que pone como este impacto es enfoques, como creo que ya lo mencioné en alguna de las diapositivas, enfoques hacia el consentimiento informado para la investigación y las pruebas genéticas y genómicas. Esta cuestión de un tema que ha estado en la historia de las ciencias y su inclusión hacia la dignidad o percepción de la dignidad humana y el buen trato al ser humano, ¿no? Con el consentimiento informado no es un tema de la genómica, pero es un tema que la genómica ha generado que haya un incremento en su concientización, en su perfeccionamiento, en su diversidad de tipos, ¿no? Entonces es algo que los estudios ELSI han dejado diferentes trabajos al respecto, ¿no? Y pues bueno, estudios de exploración de riesgos y beneficios asociados a la investigación genética. Esta cuestión de ver que no solamente es investigar por investigar sin hacerse responsable de aquellos riesgos de el saber o no saber la información, de hacia dónde estoy llevando esa información, de quién estoy tomando la información y esta cuestión de retroactividad, de beneficencia a quien nos está ayudando a llevar a cabo esta investigación, ¿no? Como son los participantes. Políticas alrededor de la necesidad de un equilibrio entre la promoción de un amplio intercambio de datos y la necesidad de salvaguardar la privacidad, la autonomía y los intereses relacionados de los participantes en la investigación genómica. Esta cuestión de la responsabilidad de los datos, de salvaguardar los datos. No es solamente usarlos, sino también hacerse responsables de ellos, ¿no? Cómo los cuidamos, ¿no? Y cómo respetamos la decisión de quien nos está dando esa información, ¿no? Esa es una cuestión en la cual los estudios ELSI han dejado notas hacia políticas, ¿no? De cómo, o tendencias de políticas o guías de cuál debería de ser, ¿no? El desarrollo de políticas de biobancos y repositorios relacionados con el uso de muestras genéticas almacenadas, ¿no? Esta cuestión que vino a revolucionar el campo de la genética y las ómicas sobre las muestras biológicas y su información, ¿no? Y su información tanto personal e individual, ¿no? Como desde solo el nombre o incluso del expediente clínico y también de su información derivada de la secuenciación, es decir, los datos, ¿no? La información, el uso, ¿no? Y aparte la conservación de muestras biológicas para futuras investigaciones o para otras investigaciones, ¿no? Entonces es algo que el campo de las ómicas y la medicina genómica pues ha generado, ¿no? Y que no es un tema acabado y mucho menos en México, ¿no? Entonces ese campo sigue estando en desarrollo y el programa ELSI ha generado como ciertas pistas, ¿no? Impulsos hacia ese campo. Luego, la actualización sobre la normativa alrededor de los laboratorios generales y los de secuenciación. Esta cuestión es un poco más, como lo voy a mencionar así, no es lo mismo ir a un laboratorio del Chopo a tomar, a estudios de gabinete, que ir a hacerse una prueba de diagnóstico genómico o un DTC, ¿no? Entonces, es esta cuestión de distinguir este tipo de pruebas ante la clínica o con información de salud. Y luego la importancia de la investigación y bancos de información con variación genética condujo al desarrollo de protocolos novedosos para involucrar y consultar a las comunidades socialmente vulnerables. Esta cuestión de perfeccionar o actualizar la manera en que se acercaban los investigadores a las comunidades, ¿no?
Entonces, pues hay diversos estudios, sobre todo de casos de, pues, el cómo se han acercado a las comunidades y también esto creo que está en el siguiente, la necesidad de acercarse a ellos, ¿no? Entonces, pues bueno, esto como no las únicas que mencioné en el artículo, pero sí de las más relevantes y que enfatizo, siguen siendo algo vigente y de trabajo. En el impacto desde la incorporación de la medicina genómica está la cuestión, o me pareció mencionar como estas tres grandes highlights, como la política relacionada con el uso de la información genómica en la clínica, ¿no? Recomendaciones sobre el tratamiento de los hallazgos incidentales en el ámbito de la atención médica, esta cuestión de cómo disminuir el riesgo a saber información no deseada, ¿no? Y si ese fue una cuestión que no necesariamente se pudo haber prevenido y me enteré, cuál va a ser el tratamiento o cuál va a ser la mejor manera de acercarme a dar esa información o a tratar esa información, a quién y cómo, ¿no? Entonces es una cuestión de también incluso desde el concepto de hallazgos imprevistos o incidentales, ¿no? Y luego, estudios sobre la percepción de pacientes o sujetos de investigación de protocolos genéticos han generado una mayor concientización para los investigadores y médicos sobre lo que la gente quiere y espera, ¿no? Es decir, ¿cómo es que el ciudadano de a pie me está entendiendo? ¿Qué es lo que el ciudadano de a pie quiere de mí? Como genetista o como servicio de salud especializado en medicina genómica, ¿no? Entonces, hay estudios de percepción al caso, ¿no? Y estos han impactado en esta sensibilización, ¿no? Y creo que, de hecho, sigue siendo necesario seguirlos trabajando porque, pues, como les menciono, siguen siendo necesidades vigentes. Y el impacto del programa ELSI en el jurídico y social amplio, ¿no? Esta cuestión ya mucho más, quizá que conozcan o vean mucho más tangible en cuestiones regulatorias. Esto desde, pues ahora sí que desde lo que documenta el artículo, pues obviamente está desde normas americanas o anglosajonas, ¿no? Pero se ha de mencionar que si bien no son locales, no son en México, sí son una referencia y sí tienen un impacto hacia dónde van o deberían de ir las políticas en general de todo el campo de la genómica, ¿no? Entonces, pues bueno, eso nada más como un apunte y pues bueno, lo que menciona el artículo es análisis normativos jurídicos relacionados con la privacidad genética y el riesgo de discriminación genética que resultó, ¿no?, en una ley de portabilidad y responsabilidad del seguro médico en 1996, ¿no? Como otro ejemplo, la ley de no discriminación por información genética de 2008, conocida como GINA, ¿no? Y pues bueno, una cuestión de sensibilizar a los jueces y abogados de cuerpos sobre las cuestiones que plantea la recogida y la posible uso de muestras de ADN en personas sometidas al sistema de justicia penal. Esta cuestión de, pues, alguien que se ve involucrado en un conflicto judicial y sus datos estén inmersos en cuestiones genéticas, ¿no? O lleguen a derivar a una cuestión o un alcance incluso de laboratorios genéticos, ¿no? De perfiles genéticos, ¿no? Entonces, es una cuestión también de sensibilización y de cómo incluso los jueces han incorporado estas nuevas tecnologías a los juicios, ¿no? Entonces, es una cuestión ahí relevante. Y luego, estudios y análisis jurídicos genómicos relativos a los efectos de las patentes de genes y otros tipos de protección de la propiedad intelectual, la investigación genómica y el acceso a las pruebas genéticas y genómicas, ¿no? Como ejemplo, pues, estudios del caso Myriad, ¿no? Esta cuestión de ¿se vale patentar algo o no en cuestiones genéticas? Y pues bueno, ahí ha habido sus diferentes variaciones y gradualidades sobre qué
qué es patentable y hacia dónde está la titularidad de esos avances, ¿no? Y de esa información. Y pues bueno, como conclusiones del propio artículo, estas no son las únicas, son 4 que a mí me parecen como estas cuestiones que incluso siguen siendo vigentes ante estudios ELSI. Y pues bueno, esta cuestión histórica, pero que sigue siendo una realidad, es que el programa ELSI es el único programa de investigación dedicado a bioética dentro de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos y que tiene este departamento de implicaciones ELSI, ¿no? O este programa de implicaciones ELSI. La investigación ELSI es altamente multidisciplinaria, como lo mencioné a lo largo de toda la presentación. No es multidisciplinario en cuestión solamente de áreas, sino de abordajes metodológicos. No es lo mismo plantear un proyecto desde las áreas de biológicas o de laboratorio experimental a áreas sociales con también abordajes experimentales sociales como encuestas a profundidad, en entrevistas, son diversos, ¿no? Análisis jurídicos, ¿no? De enriquecimiento jurídico, ¿no? Derecho comparado, son diversos los puentes tanto de campos o campos disciplinarios como de metodologías de investigación, ¿no? Eso incluso sigue siendo vigente un reto y una propiedad enriquecedora de los estudios ELSI, ¿no? Y pues bueno, esta cuestión de pasar de la cuestión básica a incluir o concebir al participante, ¿no? Y las aplicaciones clínicas, ¿no? O las aplicaciones clínicas mucho más cercanas dentro de la atención médica, sigue siendo algo vigente. Y pues para justo el programa ELSI sigue siendo en su momento una conclusión y sigue siendo actualmente algo no acabado. Y pues bueno, la investigación ELSI que menciona el artículo pues ha tenido un impacto, como lo vimos en las diapositivas anterior, y pues bueno, al final ha permeado hacia la medicina genómica, pero no solamente a la medicina genómica desde las ciencias biológicas, sino desde el derecho, los sociales y en general al campo, ¿no? Entonces esto, pues bueno, es una gran parte del programa. Y pues bueno, y entonces pasando a las conclusiones personales, pues el INMEGEN es el único Instituto Nacional de Salud en tener un departamento de estudios jurídicos, éticos, sociales, ejes, y pues bueno, es un gran acierto por parte del INMEGEN y es un gran acierto para todos los institutos nacionales de salud que este departamento exista y sigamos trabajando para que este departamento siga creciendo y siga aportando y generando los puentes necesarios para aportar y seguir impactando en este tipo de estudios, ¿no? Y el EGES es un área altamente multidisciplinaria. Esto no lo menciono solo como una conclusión adherida a las del artículo, sino como una conclusión desde el departamento EGES, ¿no? El departamento EGES da la bienvenida y da cabida a alumnos de diversas áreas, ¿no? Es sumamente multidisciplinario. Hemos tenido desde filósofos, biotecnólogos, antropólogos, abogados, ¿no? Entonces, sumamente multidisciplinario, y le aplaudimos a todos aquellos alumnos que se acercan a estas áreas a hacer estudios y se arriesgan a abordar estudios de este tipo, porque la curva de aprendizaje es difícil, es muy complicada, pero es muy enriquecedora y es muy, muy bonita, ¿no? Y pues bueno, también colaboraciones con otras áreas y con otros colaboradores y investigadores del INMEGEN. Y
Bueno, mencionar y recalcar que hay una gran área de oportunidad para el departamento, en la cual el departamento está trabajando y que sigue haciendo como sus estudios y trabajando en ello, desde o considerando el acelerado desarrollo del campo, que ya no solo está en la investigación básica, sino que ya se pretende llevar a la aplicación clínica, ¿no? Entonces, pues bueno, es algo que el EGES está trabajando. Y pues bueno, mencionar ahora sí que cualquier duda, comentario, sugerencia, queja, estoy a sus órdenes. Les dejo mi correo y mi teléfono del instituto. Cualquier duda y acercamientos son bienvenidos. Y pues bueno, les agradezco. Espero esta presentación les haya dejado muchas ideas, mucha reflexión, mucho que pensar y mucho que trabajar desde sus nichos de trabajo y de investigación. Les agradezco y hasta luego.